note from a sembrador who moved to the state of Kansas and said, Sabe, para el día de hoy quiero comenzar con una nota de un sembrador que se mudó al estado de Kansas y nos dice, hermanos, acá en Winnetka, Kansas, no hay estaciones de radio en español, por favor hagan algo. over the years, we have received similar requests urging us to find radio stations in their new cities so they can listen. Y es que a través de los años nos han mandado peticiones y sugerencias parecidas de poner estaciones en sus nuevas ciudades para que nos puedan sintonizar. And I tell people to pray and ask God to open a door. A lo que siempre yo le digo a la persona que hay que orar para que Dios abra esas puertas. But in the meantime, you can still listen with our free cell phone app. Pero por lo pronto, siempre pueden escuchar a través de nuestra aplicación gratis para teléfonos inteligentes Or through Alexa, o a través de Alexa or through other ways on the internet like at nuevavida.com and iHeartRadio. o a través de otras maneras como en internet en nuestra página de nuevavida.com o a través de iHeartRadio. Everywhere there is internet, there is Radio Nueva Vida. Y es que en donde quiera que haya internet, entonces puede haber Radio Nueva Vida. And the internet is pretty much everywhere in the world right now. Y la verdad, como sabemos, ya prácticamente en todo el mundo hay internet. Please encourage your friends and family to download our free cell phone apps so they can listen wherever they live. Por eso le pido por favor a usted que nos escucha, que anime a sus familiares, anime a sus amigos a descargar nuestra app gratis que está disponible para iPhone y para Android, para que así ellos también puedan escuchar en donde quiera que vivan. Or get Alexa. Everybody likes Alexa. Or go to our website at nuevavida.com or iHeartRadio. O también puede agarrar una Alexa. A todos les gustan estas bocinas inteligentes de Alexa. O simplemente ir a nuestra página de internet en nuevavida.com o directamente en iHeartRadio. Studies show that 93% of Hispanics listen to radio programming during a typical week. Sabe que los estudios muestran que el 93% de los hispanos escuchan programación de radio en una semana regular, Which is higher than other demographic groups. lo cual es una cantidad mayor que la mayoría de los otros grupos demográficos. But overall, radio is losing popularity Pero en general la radio sigue perdiendo popularidad. as people find alternative ways of getting content they want to hear. Y es que las personas cada día tienen más opciones de escuchar contenido de su elección. But I'm not worried because the Lord has said, Pero eso a mí no me preocupa, porque el Señor me ha dicho, si tú eres fiel en compartir mi evangelio, yo abriré puertas para que más y más personas puedan seguir escuchando. and God has opened more and more doors. Y sí que Dios ha continuado abriendo más y más puertas. Please call us Le pido que por favor nos llame ahora mismo al 1866-252-2253. Nuevamente, nuestra línea gratuita, las 24 horas del día, es el 1866-252-2253. if you need more information on these new technologies to help you listen anywhere in the world. Llámenos porque le podemos dar más información acerca de estas nuevas tecnologías para que le ayudemos a escuchar en cualquier lugar del mundo. To God be the glory, great things He is doing. A Dios sea la gloria por sus grandes obras y maravillas. Now, from Long Beach, California, we hear these encouraging words. Ahora de Long Beach, California, escuchamos estas palabras de mucho ánimo. Queridos hermanos de Radio Nueva Vida, quiero compartir mi testimonio con ustedes. Hace alrededor de 5 años el Señor me rescató de las garras de una severa depresión, porque aunque estaba viva, me sentía muerta. Yo comencé a escuchar Radio Nueva Vida hace como 3 años y me hice sembradora hace como 6 meses. Yo los encontré porque una compañera del trabajo, que fue como un ángel mandado por Dios, ella siempre le encantaba escuchar su estación, y yo los oía cuando ella los ponía. Pero poco a poco Dios comenzó a cambiar mi corazón, y con el tiempo cada vez me ponía a escucharlos más. Les quiero dar las gracias por llevar las buenas nuevas de Jesús al mundo entero. Sigan adelante, porque sus programas nos dan la fortaleza para luchar en este mundo que está lleno de oscuridad. Are you encouraged by these words, sembradores? ¿A poco no les dan ánimo estas palabras, sembradores? They say, Ella nos dice, aunque estaba viva, me sentía que estaba muerta, pero poco a poco Dios comenzó a cambiar mi corazón. and this listener encourages all of us
by telling us to Y esta oyente nos está animando a todos diciéndonos, sigan adelante, porque sus programas nos dan la fortaleza de seguir adelante y luchar en este mundo que está lleno de oscuridad. We are seeing impressive results from our April Radiothon. Le comparto que estamos viendo resultados maravillosos de nuestro reciente radiotón que tuvimos en abril. And I'm extremely proud of God's sembradores. Yo me alegro muchísimo de los sembradores de Dios. Like this listener who said, Como esta oyente que nos dice, quiero darles las gracias por llevar las buenas nuevas de Jesucristo por todo el mundo. "Isn't it a blessing to be salt and light, Y es que a poco no es una bendición ser la sal y la luz del mundo, shining bright in our dark world, brillando la luz en este mundo de oscuridad, daily sharing God's powerful love with depressed hearts?" diariamente compartiendo nosotros el amor poderoso de Dios con los corazones deprimidos. As God looks from his throne in heaven, I'm sure he is pleased with our humble but determined efforts to share his plan of salvation. Y cuando Dios mira desde su trono, desde los cielos, yo estoy seguro de que a Él le complacen nuestros esfuerzos humildes pero determinados para compartir su plan de salvación. Great rewards are coming as we faithfully obey the Holy Spirit. Hay una gran recompensa para los que fielmente le siguen en el Espíritu Santo. You know, each Monday we do a video posted on Facebook called Y sabe que nosotros los lunes ponemos videos que publicamos en Facebook que se llaman Pan Fresco del Horno del Corazón de Dios. "I'm always seeking God for fresh spiritual bread to feed people." Y yo siempre estoy buscando de Dios por esa porción de pan espiritual fresco para compartirlo con las demás personas. Recently, I asked God about what to say, and immediately I went to sleep, and I believe God spoke to me in a dream. Y hace poco le pedí a Dios que me mostrara qué decir. Del inmediato, después de que le pregunté eso, me quedé dormido. Y yo creo que Dios me habló a través de un sueño. Where I saw 4 small children. En este sueño habían 4 niños pequeños. One girl was a little older than the others, and she was very, very bossy. Una de las niñas entre ellos era un poco más grande que los demás y era una niña bien mandona. She told the others they were going to play a game Y les dijo a los demás niños que iban a jugar un juego. to see who was afraid, Un juego para ver quién era el más miedoso. who was a scaredy cat, Les dijo, a ver quién era un chillón. and who was a chicken. O si eran gallinas. To play this game, she put 3 stools under a tree next to the kids and told them to stand on their stool. Y para jugar esto, la niña ponía 3 bancos debajo de un árbol y les decía a los niños que se tenían que parar sobre los bancos. Which they all did. Y los niños fueron y obedecieron. But I was stunned when I watched her put a noose hanging from the tree around the necks of each of these children. Yo me quedé atónito porque miré que la niña grande le ponía un lazo a cada niño alrededor de sus cuellos y luego lo amarraba en una rama del árbol. Shocked by her evil behavior, I confronted the demon controlling this bossy girl. Yo quedé sorprendido por ese comportamiento tan diabólico del demonio usando a esta niña, así es que yo fui a confrontar al demonio. God won the battle, and I took the nooses off each of the children. Dios ganó esa batalla y le pude quitar el lazo del cuello a cada uno de los niños. Then I woke up, and God sent me to the Old Testament book of Hosea. Y cuando desperté sentí que Dios me dirigía a leer el Antiguo Testamento en el libro de Oseas. And I immediately found it interesting the name Hosea actually means deliverance. Y fue muy interesante empezando con el nombre de Oseas porque el nombre significa liberación. The prophet Hosea was chosen by God to live out a message to his people by marrying a woman who would be unfaithful. El profeta Oseas fue elegido por Dios para vivir en carne propia un mensaje de Dios que tenía para su pueblo y él sería casándose con una mujer que le iba a ser infiel. Hosea ministered in the northern kingdom of Israel. Oseas ministró en el área del reino norte de Israel. On the surface, everything looked fine, but disaster was lurking beneath this calm surface. En apariencia todo estaba bien, pero el desastre se movía por debajo de la aparente calma. The people enjoyed peace, plenty, and prosperity. Las personas disfrutaban en paz, plenitud y prosperidad. But in a few short years, the country would collapse. Pero en pocos años ese país iba a colapsar. Hosea called out the evil in his society. Y es que Oseas puso en evidencia la maldad en su sociedad.
Like today in our land, there were corrupt leaders, unstable family life, widespread immorality, and class hatred and poverty. Y es que como la maldad que está ocurriendo en nuestra tierra estaba en aquel entonces, había líderes corruptos, vida familiar inestable, inmoralidad por todos lados y odio entre clases sociales y pobreza. Some worshiped Jehovah, but idolatry was more and more accepted. Y sí, algunas personas adoraban a Jehová, pero la idolatría cada día era más aceptada. The spiritual leaders were failing to guide people into God's ways. Los líderes espirituales fracasaron en guiar a las personas en los caminos de Dios. Then, as now, the people needed to understand the love of God. Y en aquel entonces, al igual que ahora, la gente necesita comprender el amor de Dios. So God chose a unique way to express this through Hosea. Así es que Dios eligió una manera muy particular para expresar esto a través de la vida de Oseas. God let his prophet be his lesson. Dios permitió que el profeta y su vida fueran una lección. Hosea married an impure woman, Y es que Oseas se casó con una mujer impura. who the Bible calls the wife of harlotry. La Biblia literalmente la llama la mujer dada a la prostitución. Hosea was called to love her fully and have children with her. Y Oseas recibió ese llamado de amarla completamente y aún tener hijos con ella. God told Hosea Dios le dijo a Oseas, ve y ámala otra vez, when she was unfaithful. cuando ella le había sido infiel. Hosea was to show by his own love for his wife the kind of love God had for Israel. Oseas tenía que mostrar el amor de Dios así como él amaba a su esposa. I felt like the Holy Spirit underlined the word in chapter 4, verse 1, where God, through Hosea, says, Sentí que el Espíritu Santo remarcó las palabras en el capítulo 4, verso 1, donde Dios dice a través de Oseas, Dios tiene una disputa con Israel, el Señor tiene pleito con los habitantes de la tierra, porque no hay en la tierra verdad, ni lealtad, ni conocimiento de Dios. The Lord had me think about these words. El Señor me puso a pensar en estas palabras. No hay en la tierra conocimiento de Dios. Then I considered the 6th verse where God bluntly says, Y luego me puse a considerar lo que dice el verso 6, en donde Dios abruptamente dice, mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. and I felt like the Lord said, Y sentí que el Señor me decía, en la actualidad, la gente muere por falta de conocimiento acerca de la guerra espiritual. Mi pueblo está pereciendo porque no saben cómo luchar contra Satán. Immediately I thought of my life and how for years I was defeated by Satan because I didn't really understand the ways of God. Estas palabras de Dios de inmediato me pusieron a pensar en mi propia vida y de cómo Satanás me tenía derrotado por tanto tiempo porque yo en verdad no comprendía los caminos de Dios. As a Christian, I knew a lot about God, but I didn't really know him with my heart. Y es que yo como cristiano por tantos años sabía mucho acerca de Dios, pero en verdad no lo conocía de corazón. Like so many Christians, I had head knowledge but lacked heart intimacy with God. Y la verdad, como muchos cristianos en la actualidad, yo también tenía muchos conocimientos de Dios, pero no tenía una relación íntima de corazón con Dios. God told me I was an unbelieving believer. Y Dios me mostró que yo era un creyente incrédulo. I remember asking a pastor, Yo recuerdo un día que le pregunté a mi pastor, ¿por qué será que nunca puedo ayudar a nadie con liberación de demonios, así como lo hacía Jesús? Y que dijo que también sus discípulos lo harían. the pastor honestly said, A lo que el pastor con toda honestidad me contestó, ¿por qué iba Dios a mandarte a ti alguien de necesidad de liberación cuando ni tú mismo crees que los demonios existen? After this rebuke, I asked God to open my eyes to the spirit world so that I could obey his command to cast out evil spirits like Jesus. Y luego de esa amonestación de mi pastor, yo le pedí mucho a Dios que me abriera los ojos al mundo espiritual para que pudiera obedecer su mandato de echar fuera demonios así como lo hacía Jesús. God immediately answered my prayer. Y sí, Dios contestó mi oración casi de inmediato. It was my first day at a Signs and Wonders conference, and the Spirit of God was flowing strongly through worship.
Ocurrió en mi primer día en una conferencia llamada Obras y Maravillas y el Espíritu de Dios se estaba moviendo poderosamente durante la alabanza. This pure worship disturbed a demon in a man sitting close to me. Esta alabanza pura y hermosa comenzaron a molestar un demonio en un hombre sentado junto a mí. All at once, this normal looking guy put both feet flat on his chair, stood up, and started barking like a dog. De pronto este hombre que le cuento, que parecía completamente normal, pues se paró sobre su silla y comenzó a ladrar como si fuera un perro. And as he barked, his head was spinning in the most unnatural way. Y mientras ladraba, su cabeza empezó a dar vueltas de una manera fuera de lo natural, He was gently but firmly led to a safe place to be prayed for. a lo que gentil pero firmemente salieron a dirigirlo a un lugar seguro para que oraran por él. And I felt like God said, Y sentí que Dios dijo, el Espíritu Santo hizo que ese demonio se sintiera incómodo y lo forzó a que se retrajera. Dear one, the Bible is a book full of supernatural stories like this. Y es que, mis amados, la Biblia es un libro de historias de sucesos sobrenaturales como este. And for many years, I was a Sunday school teacher in a good church full of well-meaning people. Yo le platico que por muchos años fui maestro de escuela dominical en una buena iglesia llena de personas bien intencionadas. But sadly, most of the people were like me, Pero tristemente la mayoría de las personas eran como yo, having lots of head knowledge about God, but limited knowledge about spiritual warfare. sabían mucho acerca de Dios, pero tenían muy poco conocimiento de la guerra espiritual. At church, I remember an elderly woman who nobody knew very well. Me acuerdo en particular que en la iglesia asistía una viejecita que nadie realmente conocía muy bien, She seemed normal and friendly. pero ella se veía normal como cualquier persona y era amigable. Often she would greet the children of the church by patting them on their heads in a grandmotherly way. Y ella era una de esas personas que le gustaba saludar a los niños en la iglesia poniendo sus manos sobre sus cabezas como una típica abuelita. No one thought much about her. Y nadie pensaba mucho acerca de eso. But after my encounter with God, my spiritual discernment improved. Pero al poco tiempo después de que yo tuve ese encuentro cercano con Dios del que le platicaba, mi discernimiento espiritual mejoró muchísimo. One Sunday, I happened to sit close to this woman during the service, and I noticed her mumbling to herself. Un domingo yo estaba sentado cerca de esta mujer durante el servicio y me di cuenta que estaba balbuceando muchas cosas. Her muttering triggered a concern in my heart. Y todo este balbuceo a mí como que me dio muy mala espina. After the service, I felt like the Lord God asked me to ask her a question. En mi corazón yo sentí algo negativo. Ya que acabó el servicio, sentí que el Señor me dirigió a preguntarle algo. Gently, I asked her to look into my eyes, Y yo con toda amabilidad me acerqué a ella y le pedí que me mirara a los ojos. which she didn't want to do. Pero ella no quiso. Then I felt led by God to ask her this simple question: Y luego me sentí que el Señor me dirigía a preguntarle algo muy simple. Who is God? ¿Quién es Dios?, le pregunté. And I remember her eyes looking at me. Y me recuerdo sus ojos me voltearon a ver. Suddenly she blurted out, Beelzebub is God. Y mirándome a la cara me dijo casi como escupiendo, Belcebú es Dios. And she quickly left the church and never returned. A lo que rápido salió de la iglesia para nunca más volver. For the longest time, this grandmotherly woman was laying hands on her innocent children in our own church. Pues por mucho tiempo esta mujer que parecía una abuelita dulce y amable había estado poniendo sus manos sobre los niños inocentes. And I believe she was planting satanic curses and evil on them. Esto ocurrió en nuestra propia iglesia y yo me imagino que ella estaba tratando de plantar maldiciones satánicas sobre los niños. God says, My people perish for lack of knowledge, and this is how it happens. Y Dios nos dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento y es así justamente como ocurre. Recently, I received a text from my son about a Christian young man who needs spiritual help because he hears Satan. Hace poco me llegó un mensaje de mi hijo que me decía que conoció a un joven cristiano que necesitaba ayuda espiritual porque dice que escucha a Satanás. He said, El joven le dijo, Satanás me dice que me quite la vida para que podamos ser mejores amigos en el infierno. Last Saturday, we met with a young Christian Hispanic man and his family who called the station to say, El sábado pasado también nos reunimos en oración con un joven cristiano y su familia que llamaron a la estación para decirnos, necesito oración para liberación de demonios.
What an amazing time we had watching God at work. Y le puedo decir que fue maravilloso ver la obra de Dios y le comparto lo que el mismo joven dijo. In the words of this young man, En sus propias palabras, Dios me sacó una oscuridad que me llenaba y luego me llenó con su luz. before this, a couple had come to the station for prayer. Y poquito tiempo antes de eso había venido otra pareja para recibir oración. And while praying for them, my friend suddenly saw a picture of a yellow snake, Y mientras orábamos por ellos, mi amigo tuvo una visión de una serpiente amarilla. which really built the faith of the husband because he remembered grabbing a yellow snake in his home country of El Salvador. Y cuando mi amigo lo compartió, eso en la oración llenó de fe al esposo de la señora porque él se acordó que hacía muchos años en El Salvador había atrapado justamente una serpiente amarilla. By showing this picture, God was showing us that he was with us. Y cuando Dios le mostró esa imagen a mi amigo, le ayudó a comprender al otro hombre que Dios estaba allí presente. Later, I held the hands of the wife, and in the name of Jesus, we commanded a spirit of pain to release his hold on her. Luego le dije a la esposa que me diera sus manos y en el nombre de Jesús le ordené al espíritu de dolor que saliera. It left because Jesus was doing the work he promised he would do through his disciples when he was on earth. Y salió porque Jesús era quien estaba haciendo esas obras que prometió que haría a través de sus discípulos cuando ya no estuviera aquí en la tierra. Previously, this lady had received a spiritual cleansing. Y es que resulta que tiempo antes esa mujer había ido a que le hicieran una limpia, Which doesn't cleanse, it opens our lives to the devil. lo cual quiero que ustedes sepan que no limpia nada, sino que al contrario porque abre puertas espirituales para los ataques de Satanás. Near the end of our time together, I felt the Lord say, Y casi al final de la reunión de oración sentí que el Señor dijo, dile que se ponga de pie y úngela con aceite y pídeme que la llene de mi espíritu. Jesus is the only one who can give a true spiritual cleansing. Y es que Jesús es el único a quien le podemos confiar nuestra limpieza espiritual. Jesus immediately touched her with his power so that she went to the ground. Jesús la tocó de inmediato con su poder al punto que ella cayó tendida sobre el suelo. But she was very, very uncomfortable. Pero se notaba que ahí estaba muy, pero muy incómoda. Why was she so uncomfortable? ¿Y por qué cree usted que ella estaría tan incómoda? Because the Holy Spirit was removing another hidden demon. Estaba ocurriendo así porque el Espíritu Santo le estaba quitando otro demonio escondido. Dear one, God wants to free the captives, and he wants to use you. Mis amados, al punto que quiero llegar es que Dios quiere libertar a los cautivos y quiere usarte a ti para hacerlo. A few days after this, I was asked to pray with a dear lady in Illinois. Hace unos días, luego de esto, me pidieron que orara con una querida oyente desde el área de Illinois, And God told me, a lo que Dios me dirigió diciendo, quiero que levantes en el nombre de tu hermana. Quiero que luches en mi fuerza contra ese espíritu acosador que está destruyendo su vida. He filled me with his love for her, and again God came and did what only he can do. Y así a través de la distancia Dios me llenó de su amor por esta oyente y una vez más Dios se manifestó con la obra milagrosa que solo Él puede hacer. Deliver his beloved child from the grip of Satan. Dios libertó a su amada hija de las garras de Satanás. Later that day, after working hard removing dead trees, I went to the local hardware store. Ese día en la tarde, ya que había terminado de hacer unas labores en la casa donde estaba quitando varios árboles, pues fui a la tlapalería, pero iba todo sucio y sudado. I was dirty and sweaty. Iba bien sucio de tanto trabajo. And when I got out of my truck, and a Hispanic woman was looking at me. Y cuando salí de mi camioneta, noté que una señora hispana me estaba mirando. She told me her name and said something that thrilled my heart. Y me dijo cómo se llamaba y me dijo algo que también iba a tocar mi corazón. She said, Me platicó, usted y su amigo oraron por mí. Dios los usó para romper maldiciones generacionales que habían abierto puertas a Satanás en mi vida. Desde aquel entonces mi vida cambió por completo cuando ustedes oraron por mí. Les estoy muy agradecida. Dear one, God is urging us today to wake up to our needy spiritual condition. Mis amados, Dios nos está impulsando en este momento a que despertemos y veamos nuestra necesidad espiritual. And ask him to help us rescue the perishing through the guidance and power of the Holy Spirit. Dios quiere que le pidamos que Él nos ayude para rescatar a los que están pereciendo a través
de la dirección del poder del Espíritu Santo que los podamos libertar. And today I feel like God wants to ask all of us, Y en este momento siento que Dios quiere preguntarnos algo a todo. ¿Has permitido que yo te use para liberar a alguien, a un cautivo de Satanás? if not, perhaps we need to give God any fear or unbelief we may have in this area so that he can train our hands for war. Y si no es así, quizá necesitamos entregarle a Dios cualquier miedo, cualquier incredulidad que quizá tengamos en esta área de nuestras vidas para que Él pueda entrenar nuestras manos para la guerra espiritual. By surrendering to his will, we will grow in our relationship with him and he will do the rest. Al rendirnos a la voluntad de Dios, vamos a crecer en nuestra relación con Él y Él va a hacer el resto de la obra. He will place a spiritual armor on us Él va a poner su armadura espiritual sobre nosotros and train us for warfare y nos va a preparar para la guerra. and divinely send to us those he wants delivered. Y de manera providencial enviarnos a aquellos a quien Él quiere libertar. The needs around us are so great, Y es que la necesidad que nos rodea es muchísima, as they were in Jesus' day. así como en los tiempos de Jesús. But Jesus never did anything in his own initiative. Pero recordemos que Jesús nunca hizo nada en su propia cuenta. He only did what his Father was doing, and the same should be true for us. Jesús solo hacía lo que su Padre hacía y nosotros tenemos que seguir ese mismo ejemplo. We are never to engage in spiritual warfare without the initiative of the Holy Spirit. Tenemos que evitar entrar en guerra espiritual si no es Dios a través del Espíritu Santo quien nos está enviando. We can't fight a spiritual battle in the flesh. Porque no podemos luchar una guerra espiritual en la carne. Dear one, without straining, God will do the work he wants done. Y mis amados, así sin ser malheridos, Dios va a hacer la obra que Él quiera hacer. In supernatural ways, in ways we never dreamed possible. De maneras sobrenaturales, en maneras que jamás habríamos soñado posibles. I never thought the things I described today could happen in my life. No hay algo que yo podría describir, nunca imaginé compartir estas cosas en mi vida. If God can use a simple and perfect person like me, he can use you. Y es que si Dios puede usar a una persona simple como yo, también te puede usar a ti. Because I believe he wants to use you. Porque yo creo que Dios te quiere usar. Believe he can use you. Tienes que creer que Él puede usarte. And get ready for glorious spiritual Y encounters. tienes que estar listo para un glorioso encuentro espiritual. It is written, Escrito está, tensar el arco de bronce. Nos dice, que sanen enfermos y que vamos a hacer obras en su nombre. Jesus told his disciples, Jesús le dijo a sus discípulos, that's you and me. eso somos usted y yo. Nos dice, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen fuera demonios, de gracia han recibido, den de gracia. May God open our hearts to receive from him so we can give his freedom to others. Que Dios abra nuestros corazones para recibir de Él, para que nosotros también libremente podamos dar a los demás. Father, I ask that these words would sink in deeply into our hearts. Padre, te pido que estas palabras entren profundo en nuestro corazón, From our heads to our hearts. desde la cabeza hasta el corazón. So the Holy Spirit can use us Que el Espíritu Santo nos pueda usar to do the work that you want done on the earth. para hacer esas obras que tú quieres que se cumplan aquí en la tierra. Lord, in the time we have left, Y help en us este to tiempo open our hearts. que nos queda, Señor, te pido que nos ayudes a abrir nuestro corazón. Guide us and direct us, we pray. Guíanos y dirígenos, te pido. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.